Iván, Yanice, hoy es domingo, día del Señor. Así es, Abigail. Y como todos los domingos, la familia cristiana adora a Dios. Bienvenidos sean todos a su culto dominical. Queremos alabar a Dios, adorarle, leer su palabra y escuchar el mensaje que en esta mañana el pastor Walter Espinosa compartirá sobre Jesús el Cristo, quien tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad física. Queremos iniciar orando para entregar este servicio en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Señor Jesús, mi Dios, gracias por permitirnos separar este tiempo en familia para alabar, cantar. También, mi Dios, gracias por el mensaje que vamos a escuchar a continuación. Gracias, mi Dios, por que tus tiempos son perfectos y este es el tiempo que tú nos brindas para escuchar tu voz. Señor, en este momento prepara nuestros corazones, abre nuestra mente para recibir tu palabra. Señor, te pedimos que utilices este tiempo para meditar, para autoevaluarnos y también, Señor, para tomar decisiones. Gracias, mi Dios, por todas estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, y a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Disponga su corazón para alabar a Dios y luego también para escuchar el mensaje. Si es la primera vez que tú escuchas o ves este culto dominical, te invitamos a que permitas que el Señor hable a tu corazón y a tu mente. Él tiene un regalo precioso que darte. Invitamos a toda la iglesia a adorar a Dios y a escuchar el mensaje. Bendiciones. Dios soberano, sin pecar,
como aguas fluye hoy. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Tu nombre sobre todo es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Tu nombre sobre todo es. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Tu nombre sobre todo es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Tu nombre sobre todo es. Tu nombre sobre todo es. Tu nombre sobre todo es. Buenos días, Iglesia Salamanca. Mi nombre es Silvia y les voy a compartir cómo me reconcilié con Dios. Vengo de una familia donde mi madre desde muy pequeños nos enseñó de Dios, pero también en mi casa había muchos conflictos, muchos problemas. Mi padre siempre viajaba y estaba ausente. A la edad de 4 años yo probé por primera vez el alcohol y me quedé enganchada con eso porque me desinhibía de la timidez que yo tenía. Cuando llegó la adolescencia en mi vida, llegaron muchos conflictos internos y yo me preguntaba el sentido de la vida y lo mismo me era estar viva que muerta porque no hallaba sentido a mi vida. Pero comenzaron a llegar las amistades y en ellas volqué mi necesidad de ser feliz y la pasaba bien, me divertía. Empecé a fumar a los 13 años y con todas estas cosas yo lo que estaba haciendo era buscar ser feliz a mi forma, según yo, sanamente, pero quería cubrir mis necesidades con el alcohol, con el cigarro, con las amistades, con las fiestas, y quería ser feliz a mi forma sin ser una chica mala, sino ser buena y que la gente sea buena conmigo. Pasó el tiempo y una chica llamada Silvia me habló de Jesús que quería entrar en mi corazón, pero yo no hice mucho caso a eso porque ya mis necesidades aparentemente estaban cubiertas. Yo estaba feliz, la estaba pasando bien, era feliz a mi forma, pero decidí ir a la iglesia de Salamanca. Así es que allí comenzaron a hablarme de Dios y me preguntaron si yo muriera esa noche, ¿dónde iría?
me hizo pensar en mi destino eterno, pero también me hizo pensar en que yo estaba enemistada con Dios. Pero dejé pasar el tiempo y una amistad muy querida para mí se alejó de mí y me causó un profundo dolor, pero yo seguía en lo mío, yo seguía viviendo la vida a mi forma. Me hablaron de que Cristo me amaba, que quería entrar a mi corazón, limpiar mis pecados, reconciliarme con Dios, pero yo todavía no hacía caso de eso, yo todavía no quería, decía sí, pero todavía no. Era irónico porque yo estaba rechazando a Jesús que me estaba ofreciendo todo lo que yo estaba buscando. Pero un día tuve un sueño acerca del fin del mundo y me asusté mucho, y cuando me desperté me hizo pensar nuevamente en mi destino eterno, pero me hizo pensar que yo estaba postergando el arreglar mi relación con Dios. Y decidí ir a la iglesia, decidí escuchar más de Dios. Y fue así que un 9 de diciembre de 1984 recibí a Cristo en mi corazón, me arrepentí de mis pecados y Él me reconcilió finalmente con Dios. Él empezó una obra de transformación en mi vida. Yo le agradezco a Dios por toda la paciencia y el amor que me tuvo, porque Él le dio un sentido a mi vida, porque Él es la fuente de mi alegría y de mi felicidad, y no las cosas ni las personas. Porque me siento amada, me siento bendecida por Él. Él me dio todo, me dio mi familia, mis amigos, esta iglesia maravillosa que es Salamanca. Me tuvo paciencia y permitió que haya gente que amablemente me hablara de Él y tuviera la paciencia de venir a pesar de que yo a veces huía de eso. Y yo les animo, hermanos, a que podamos seguir con este ministerio que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Nosotros somos embajadores de Cristo. Hay gente que necesita de Él, así como yo. Hay muchas personas que necesitan de Él, pero no saben muchas veces cómo llegar a Él. La Biblia dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Está en ti y en mí el hacer esa decisión de poder asumir la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura, como Jesús nos encomendó. Que Dios les bendiga y buenos días.
me salvó, todo lo pagó. En pecado me encontró, su sangre me limpió. Buenos días, hermanos. Una vez más quiero agradecer al Señor por concederme el privilegio de poder compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesús sobre las enfermedades físicas. Quiero aprovechar, antes de leer la porción de la Biblia, quiero aprovechar la oportunidad para presentar nuestras condolencias a dos familias de nuestra iglesia por el sensible fallecimiento de seres queridos. En el caso de la familia Valdés Castro, pues falleció el papá de la familia, Félix, el hermano Félix. Y en el caso de la familia Arroyo, falleció el pastor Julio Arroyo. Ambos, por su fe en Cristo y por la obra que Cristo hizo para salvarlos, ellos están en la presencia del Señor. Simplemente nos llevan a la delantera, pues todos un día hemos de estar con el Señor. Quiero aprovechar este tiempo para decirles que la ausencia de nuestros queridos hermanos, pues es por corto tiempo, porque el tiempo vuela, el tiempo pasa rápido. Y cuando menos nos demos cuenta, pues estaremos disfrutando de la presencia de nuestro Dios y de la presencia de nuestros hermanos. Para el tema de esta ocasión, quiero leer el libro de San Marcos, el capítulo 6, los versículos 54 hasta 56. Quiero hacerles recordar que estamos haciendo algunos estudios del libro de San Marcos, porque es un libro que nos presenta a nuestro Señor Jesucristo aquí en nuestro medio como el siervo, como el que vino para servir. Y lo que Cristo pudo hacer en aquel entonces también puede hacerlo ahora en nuestras vidas y en nuestra sociedad. San Marcos capítulo 6, el versículo 54 dice así: y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campo, ponían en la calle a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por el tiempo que estamos disfrutando de compartir tu palabra, e imploramos que el Espíritu Santo nos ayude, nos dirija y use tu palabra para el provecho de cada persona que nos escucha. Sabemos, Dios de la gloria, que tu palabra no vuelve vacía. Por lo tanto, Dios, diremos este tema confiado plenamente en tu gracia y en tu bondad. Te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Qué interesante lo que acabamos de leer en el libro de San Marcos. Se cuenta que en una oportunidad un médico dijo: durante todos mis años como estudiante de medicina, me concentré en admirar la maravillosa ingeniería del cuerpo humano. Un cuerpo sano es perfecto, algo maravilloso de observar. Sin embargo, en la práctica de la medicina, yo me paso todo el tiempo tratando a personas cuyo cuerpo no funcionan bien. Solo oigo quejas y lamentos todo el tiempo. ¿Se imagina, mi querido
amigo y hermano en Cristo, al Señor Jesucristo aquí en la tierra, con relación a lo que acabamos de leer en la Biblia, es decir, el creador del cuerpo humano, el que le dio forma con sus manos, el que le dio de su propio aliento de vida, el que al mirarlo dijo, es bueno en gran manera, en una expresión de estar alegre, maravillado con lo que había hecho. Ahora, después de un tiempo, él vino aquí a la tierra y se ve rodeado por gente enferma, cuerpos deformes, cuerpos infectados por enfermedades degenerativas como la lepra, que produce lesiones en la piel y hace daño en los nervios. Nos preguntamos, ¿qué pasó entre el hombre del huerto del Edén y los hombres que rodearon al Señor Jesucristo cuando vino aquí a la tierra? Ahora, es evidente entonces que lo que sucedió es que el pecado hizo sus estragos en el ser que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. El pecado arruinó la imagen de el hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si el Señor nos visitara en estos días, la situación no cambiaría mucho. Y diríamos que lo que Cristo encontraría en estos días en nuestro medio es una pandemia que ya mató a más de 1 millón de personas, que no se le encuentra solución porque va cambiando de continuo, que es lo que está preocupando al mundo entero. Ahora, ¿qué es lo que ha producido tanto estrago en la salud de la humanidad? Evidentemente es el pecado, porque cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, lo hizo sano en todo el sentido de la palabra. Hoy vamos a ver 3 casos de sanidad que nos muestra el interés de Dios para ayudarnos, para darnos de su gracia y de su bondad. Porque aunque el hombre no tiene mucho interés o ningún interés por Dios, Dios sí está interesado en nosotros y nos ofrece su ayuda. Hay 3 cosas que son muy evidentes en esas 3 historias que vamos a considerar en esta oportunidad. La primera cosa evidente es que en los 3 casos el Señor Jesús demuestra su autoridad sobre las enfermedades. El Señor nos demuestra que Él tiene autoridad sobre las enfermedades. La segunda cosa que es evidente en estas 3 historias es que Marco nos hace recordar que el Señor Jesús es presentado como el Hijo de Dios, es decir, Dios, y que por causa de su presencia el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, el reino de Dios está al alcance de nuestras manos, al alcance de tus manos, mi querido hermano o amigo en el Señor Jesucristo. Basta simplemente que reconozcas que eres un pecador y te arrepientas de eso, y reconozcas también que Jesucristo es tu Salvador, que vino para eso, para buscarte y salvarte, y lo recibas a Él como tu Salvador personal, para que ya tengas una entrada en el reino de los cielos. Esto vamos a verlo también en cada una de las historias que vamos a estar considerando en esta ocasión. Y la tercera cosa que se puede ver con mucha evidencia en esas historias es que cada una de estas situaciones de salud es particular. Cada caso es distinto. Aún en los asuntos de mayor gravedad, pues el asunto es particular. Sin embargo, el Señor que los sanó es el mismo. Cristo es el mismo. Y te digo que el Cristo que sanó a ellos es el mismo Cristo que tenemos en la actualidad. El libro de Hebreos nos dice en el capítulo 13 y el versículo 8
que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, es el mismo. Por lo tanto, al leer estas historias, tú puedes considerar que así es Cristo y lo que hizo con ellos puede hacerlo también contigo. También podríamos decir que en estos 3 casos de sanidad hay 5 cosas que están presentes y se pueden ver con mucha claridad. En primer lugar, la intercesión. Vamos a ver que hubieron personas que estuvieron dispuestas a interceder por la persona enferma. Esto podemos compararlo con la oración. ¿Cuántas personas enfermas no pueden venir a pie del Señor Jesús por razón de la enfermedad? Sin embargo, si tú amas a esas personas, pues sigue el ejemplo de los casos que vamos a ver a través de la oración. La segunda cosa que se puede ver con claridad también en estas historias es la fe en Cristo. Es decir, tenían plena confianza en que el Señor Jesús era capaz de devolverles o darles la salud. La tercera cosa que podemos ver también aquí en estos pasajes es la obediencia. Cuando el Señor les manda a hacer algo, no hay oposición, no hay resistencia, no hay ninguna objeción, sino más bien una obediencia completa a lo que el Señor Jesús les está ordenando. Y luego también vamos a ver resultados, como por ejemplo el servicio, la adoración, el testimonio, que son resultados de la obra que Cristo hizo en la vida de estas 3 personas que vamos a ver a través de estas historias bíblicas. La primera de ellas tiene que ver con la suegra del apóstol Pedro. Y eso lo encontramos en el libro de San Marcos, el capítulo 1, los versículos 29 hasta el 31. Voy a leerlo. En el capítulo 1, el versículo 29 dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Ahí está la intercesión. Le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ellas les servía. E inmediatamente le dejó la fiebre y inmediatamente también ella les servía. En otras palabras, después que el Señor Jesús toma las riendas del asunto, pues no hay resistencia ni de la enfermedad ni de la persona que ha sido traída delante del Señor. Después que adoraron en la sinagoga, podemos encontrar aquí algunos casos importantes para nosotros los cristianos, porque muchas veces vamos al templo, adoramos al Señor y de verdad nos regocijamos en la presencia del Señor con los cantos, con la confraternidad, el cariño de los hermanos, con el mensaje de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pero salimos y ni llegamos a la esquina y ya gran parte de lo que hemos disfrutado en el templo, pues ya nos hemos olvidado. Sin embargo, lo que nos muestra esta historia aquí es más bien que debe haber una consecuencia, un resultado que sirve para alabanza, para testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Note entonces que estuvieron en la sinagoga y luego se van a la casa de Pedro. Pero la adoración y el servicio al Señor y al Señor mismo no lo dejaron en la sinagoga. Se fue con ellos a la casa de ellos. Y allí suplió una necesidad que había en la casa de Pedro. La suegra estaba enferma y el Señor le devolvió la salud. Es decir, suplió la necesidad que había en la casa de Pedro. Pero también
inmediatamente la Biblia nos dice que apenas salió la fiebre, ella de agradecimientos le servía. Demostró su completa sanidad sirviéndoles. No se quedó simplemente admirada de lo que Cristo pudo hacer con ella, sino que de inmediato también ella comenzó a servirles. Pero ahí no termina la historia. La historia continúa diciendo y que pasado algunos momentos, terminada ya el día de reposo, dice que luego la casa de Pedro se convirtió en un lugar de sanidad para mucha gente de la ciudad. Había tanta gente que no había forma de entrar a la casa y mucha de esa gente estaba enferma y por eso lo habían traído delante del Señor. Ahora, qué importante lección la que encontramos aquí en esta historia. Es decir, el milagro que el Señor hizo con nosotros no debe quedar en el templo. Debemos llevarla a nuestro hogar y todos en nuestro hogar deben saber el poder del Señor para cambiar nuestras vidas. Y qué bueno que otras personas también pueden ser beneficiadas con lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas a partir de nuestra casa. Que el Señor nos ayude, mi querido hermano, en el Señor Jesucristo, a no ser creyentes solamente de templo, no disfrutar simplemente la bondad y la gracia, la misericordia del Señor cuando estamos en el templo cantando y alabando al Señor o siendo edificados con su palabra, sino que lo llevemos a nuestra casa, porque Él quiere suplir las necesidades que hay en nuestra casa, que hay en nuestra familia. Y no solamente eso, Él quiere que nuestro hogar sea de bendición a otras familias que tal vez están pasando por la misma situación nuestra o peor. El siguiente caso que podemos encontrar con relación a el Señor Jesús y su autoridad sobre las enfermedades físicas es el caso de un leproso. También lo encontramos en el libro de San Marcos, está en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 40 y 41. Usted puede ampliar la lectura en casa, pero hoy voy a leer solamente el versículo 40 y 41. El versículo 40 dice: vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Ahora, aquí hay algunas cosas que son sumamente importantes considerarlas. En primer lugar, la lepra se le consideraba como una contaminación. La enfermedad de la lepra no solamente era considerada como una enfermedad, sino también como una contaminación, por lo cual se le prohibía tener una relación de culto o, por decir, no podían entrar al templo. Esto significa, por supuesto, que se trataba ya o se consideraba más bien como una impureza ceremonial. Los leprosos no podrían estar en un servicio religioso. La segunda cosa que podemos ver respecto a esto en la Biblia es que al leproso se le excluía de la sociedad normal. Habitaban solos. Ellos tenían que vivir lejos de la sociedad. Ahora, habitar solo son palabras muy tristes. Tenían que vivir fuera del campamento, fuera de la ciudad, en el lugar del rechazo de la gente. Aparte de eso, como la lepra es también un cuadro del pecado, igual también el hombre pecador, por lo general, vive así una vida solitaria, aislada. Le separa de la familia, lo separa de los amigos
y finalmente lo va a separar de Dios por la eternidad. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y según Pablo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, las palabras de Cristo allí en la cruz eran: ¿por qué me has abandonado? Es decir, el pecado nos separa de Dios. El pecado separa a la persona de Dios. Y eso es no solamente por un determinado tiempo, es por la eternidad. Es decir, en eso consiste el infierno, en que vivirás por la eternidad separado de Dios. Qué importante entonces que consideres acercarte al Señor ahora que tienes la oportunidad de hacerlo y no aferrarte a tus vicios o a tus placeres que pueden hacer de ti como el hombre leproso. Es decir, cuando puedes proveer para el vicio de otros, ahí tendrás algunos amigos que igual como el leproso estarán lejos, solos, juntándose entre ellos, entre viciosos, entre personas que tienen problemas del placer. Se cuenta que en cierta oportunidad un hombre alcohólico aceptó a Cristo como Salvador personal y después de algunos días sus amigos trataban de insistirle para que él vuelva al vicio, que él vuelva a tomar con ellos, porque ahí es donde gastaba todo su dinero. Él tenía un trabajo que siempre le daba un sustento regular, pero recibía el sueldo e inmediatamente con otros viciosos se iba a gastarlo a el lugar de vicios. Cuando este hombre aceptó a Cristo, dejó el vicio, se apartó del licor. Y sus amigos procuraban burlarse también de él, no solamente animarlo para que regrese, sino también procuraban burlarse de él. Y uno de ellos le dijo en son de burla: oye, pero ¿no has escuchado que Jesús transformó el agua en vino? A lo que nuestro amigo de la historia contestó: yo tengo poco tiempo de creyente, no sé mucho. Sin embargo, sí te puedo decir que lo que el Señor Jesús ha hecho en mi casa es transformar el vino en pan para mi familia, transformar el vino en ropa nueva para mis hijos. Cristo puede hacer maravillas en tu vida si tú le dejas que Él lo haga. La otra cosa que podemos ver también en la Biblia respecto a los leprosos es que al leproso se le obligaba a marcarse, es decir, mantener una distancia, lo que llamamos ahora una distancia social, para no contaminar a otras personas. Y cada vez que tenía oportunidad de cruzarse con alguna otra persona, él tenía que gritar: inmundo, inmundo, con toda fuerza, para que todos estén advertidos de que él estaba allí y que no pasen cerca para que no se contaminen. Cualquiera que tocaba a un leproso también quedaba contaminado. Hay un caso interesante aquí en esta historia. Es que el Señor Jesús no solamente le dice a la lepra que salga de este cuerpo, sino que Él tocó al leproso. Sin embargo, pues, lo que podemos ver aquí es la autoridad del Señor Jesús sobre la enfermedad. Ahora, esta tragedia del pecado es algo que ha afectado a toda la humanidad. Ha afectado a toda la humanidad. Igual como en el caso de la lepra en aquel entonces dentro de aquella sociedad. Un pecador puede contaminar su casa con su pecado, puede contaminar a su sociedad, puede contaminar y destruir a los seres más queridos. Cuando hablamos del feminicidio en estos tiempos, nos preguntamos: ¿y qué pasó? ¿No eran seres que se juraban amor?
no eran seres que se buscaban entre ellos para manifestarse su cariño. ¿Qué pasó después de un determinado tiempo que uno mató al otro? Así es el pecado. Esas son las consecuencias del pecado, como sucedió con el caso del leproso. La siguiente cosa que podemos ver también en este cuadro no es solamente que el Señor Jesucristo le tocó, sino que el acercarse del leproso hacia el Señor Jesús no estaba dudando de la capacidad del Señor para ayudarlo o para sanarlo, sino más bien estaba apelando a la voluntad de Dios, estaba apelando al amor de Dios. Él sabía perfectamente que Dios es amor, y entonces lo que le dijo fue: si quieres, puedes sanarme. Por eso es que el Señor Jesucristo lo tocó y le dijo: quiero, sé sano. Dios quiere sanarte, Dios quiere cambiar tu vida, y no importa cuán avanzada está la lepra del pecado en tu vida, Dios puede salvarte. Él quiere cambiar tu vida. El tercer caso que podemos encontrar en esta ocasión es el caso de un paralítico. Está también en el libro de San Marcos, el capítulo 2, los versículos 3 y 5. Son los versículos que voy a leer. Y el versículo 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Es decir, 4 personas cargaron a esa persona que era paralítica, no se podía mover. Versículo 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hay varias cosas que pudiéramos considerar aquí, como el caso de la relación del pecado con las enfermedades, que lo mencionamos al inicio del tema que estamos desarrollando. Podríamos decir también aquí el caso de la fe de los amigos, es decir, la intercesión. Ellos trajeron a su amigo. Es algo de admirar a esos 4 hombres, todo el esfuerzo que hicieron para traer a su amado amigo a los pies del Señor Jesús, para llevarlo para que el Señor lo cure. Es decir, ellos tenían fe en el Señor. No sé, la Biblia no menciona en esta historia ni en los otros evangelios de la fe del paralítico. Es probable que sí, también el paralítico había escuchado de Cristo y seguramente tenía la plena confianza de que el Señor Jesús podía curarlo. Pero se menciona específicamente aquí la fe de los amigos, el esfuerzo que ellos hicieron para llevar a su amigo a los pies del Señor Jesús. Ahora, no podemos decir también que fue fácil lo que ellos hicieron. Hay que considerar el trabajo que hicieron para poder hacer un espacio en el techo por el cual pudieron bajar a su amigo enfermo. Ahora, por supuesto, tampoco vamos a decir que se trataba de un trabajo muy pesado por causa de la construcción precaria que había en aquel entonces, especialmente en lo que se refiere al techo. Sin embargo, también podríamos decir que la historia nos cuenta de casas de aquel entonces que tenían un tragaluz en el centro del techo. Podría ser entonces que por estos medios fue que los amigos pudieron hacer el espacio necesario para bajar a su amigo hasta donde el Señor Jesús estaba enseñando. Lo cierto es que lo hicieron y el Señor lo sanó. La declaración del Señor: hijo, tus pecados te son perdonados, desde luego que produjo un desacuerdo entre el público, especialmente los escribas, porque ellos de inmediato objetaron: ¿quién es este que puede perdonar pecados?
Ahora, hay que recordar lo que dijimos al comienzo del estudio de este libro de San Marcos. Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios. Y a través de los estudios que estamos viendo, estamos estudiando la autoridad del Señor Jesús sobre cada uno de estos aspectos. Y estamos recién en el capítulo 2 del libro de San Marcos. Por lo tanto, podemos ver aquí que el Dios, al venir a esta tierra, acercó el reino de Dios a nosotros los hombres. Y por lo tanto, Él puede tener toda autoridad, inclusive para perdonar pecados. Y como hubo entonces esta objeción de parte de los escribas, el Señor Jesús, después de una breve conversación, le dijo al hombre que tome su lecho y que se vaya a su casa. El hombre, feliz, obedeció de inmediato, tomó su lecho y salió. ¿Tuvo problemas para ingresar? Sí, por la multitud que había en la casa de Pedro, donde el Señor Jesús estaba disertando. ¿Tuvo problemas para salir? No, porque seguramente todos estaban admirados de lo que estaba sucediendo y desde luego al verlo caminar y al verlo salir cargando su cama, le hacían espacio para que él salga. Pero lo cierto es que este cuadro nos deja ver la importancia de la oración, el esfuerzo de llevar a nuestros seres queridos a los pies de nuestro Señor Jesús para que Él haga su obra en la vida de las personas que amamos. En conclusión, diríamos que Dios está interesado en hacer en nosotros una restauración total. El Señor quiere que disfrutemos de una vida plena en Él, pero para eso es importante que nos dispongamos, que vengamos a Él, para que Él obre su poder en la vida de cada uno de nosotros, porque Él tiene la capacidad para cambiarnos. Muchas enfermedades no son físicas en la actualidad. Muchas enfermedades son más bien problemas del alma. Gente que vive con rencor, gente que vive odiando a otras personas, gente que vive amargada, con mucha amargura en su corazón. Dios puede cambiar tu situación. Lo hizo con la suegra de Pedro, levantándola del lecho y sacando de su cuerpo la fiebre, que es una manifestación de una determinada infección. Lo hizo con el leproso, que la gente huía de su presencia. Lo hizo con este hombre paralítico, que no podía desempeñarse en nada aquí en la tierra a causa de su enfermedad. Y lo puede hacer contigo si el problema lo traes a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar dando lectura al libro de los Salmos, el capítulo 103. Voy a leer los versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí está el Señor, con los brazos extendidos, esperándote. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a Él, reconociendo que estás enfermo, que hay problema de pecado en tu vida y que solamente Él puede cambiarte. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tu bondad, gracias por tu palabra y gracias por manifestarnos tu cariño, tu amor.
Te rogamos, oh Dios de la gloria, tus bendiciones también para nuestros amigos, los que aún no conocen a Cristo como Salvador personal. Que nos lleguen noticias, oh Dios, de que están abriendo su vida, su corazón, recibiendo tu gracia, porque también quieren ser nuevas criaturas. Quieren disfrutar de la esperanza bendita de la vida eterna y de una relación plena contigo. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que disfruten de una linda semana, que puedan ser de bendición a otras personas por lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dios les bendiga. Buenos días, querida Iglesia Salamanca. Siempre es una alegría, siempre es un motivo de gozo poder dirigirme a ustedes y de alguna forma estar conectados, pero también participarles de las actividades de nuestra querida Iglesia. Es una bendición poder desarrollar diferentes reuniones a través de diferentes plataformas. Dios nos ha permitido en este tiempo seguir estando conectados y queremos animarles a participar. En primer lugar, quiero animarle a participar de la reunión de oración. Aunque la iglesia tiene diferentes reuniones para adolescentes, jóvenes, para las damas, para parejas, para varones, hay una reunión en la que tenemos la posibilidad de encontrarnos cada semana como iglesia. Una reunión donde participan adolescentes, jóvenes, damas, varones, donde participan parejas, familias completas. Y esta es la reunión de oración. Quiero animarle todos los días martes a las 7 de la noche. Nos estamos reuniendo a orar. Y queremos invitarle, por supuesto, a participar con nosotros, a encontrarnos, a tener comunión unos con otros a través de la oración y juntos poder clamar a Dios por su favor sobre nuestra vida, pero sobre todo buscando su voluntad para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia y para todas las personas que comparten con nosotros sus motivos de oración. El día miércoles y viernes se realizan la reunión de damas. Los días miércoles es a través de la multillamada, es una reunión telefónica, es muy interesante, gracias a Dios por el esfuerzo que hacen las damas para que todas las damas puedan estar participando y siendo edificadas. Los días miércoles es una reunión a través de la línea telefónica y los días viernes es una reunión a través de la plataforma Zoom. Así que, queridas damas, las animamos a no descuidar su tiempo de reunión de damas. También queremos animar a los adolescentes, a los jóvenes y a los jóvenes adultos. Cada semana es una experiencia diferente, es una oportunidad de encontrarnos y de juntos aprender la palabra de Dios. El centro de las reuniones es, por supuesto, a la enseñanza de la palabra de Dios y el aprendizaje. Así que queremos animar a los adolescentes, a los jóvenes y a los jóvenes adultos a seguir asistiendo e invitamos a que más chicos, chicas, jóvenes, señoritas, puedan sumarse a estas reuniones. Los días domingos son nuestras reuniones dominicales, por supuesto nuestros cultos en línea a las 10 de la mañana y también después de eso el tiempo de la escuela dominical. Así que es un tiempo más como familia en que podemos ser edificados a través del ministerio de la Iglesia de Salamanca. Gracias, hermanos, por su asistencia a través de esta transmisión. Queremos dar gracias a Dios por su provisión a esta iglesia, a la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Dios ha provisto para poder enfrentar todas las circunstancias que ha significado hasta el día de hoy todo este tiempo de pandemia. El Señor ha mostrado a su iglesia que Él es el Señor de la obra y por supuesto ha seguido sustentando no solamente la obra aquí en Salamanca, sino también la obra en diferentes partes de nuestro país a través de las ofrendas misioneras que podemos hacer llegar como iglesia. Les animamos a seguir siendo fieles al Señor en dar, porque el Señor sigue siendo fiel en proveer. Queridos hermanos, que tengamos una buena semana, que el Señor nos bendiga.